Confrontación y reconciliación, causas del final de la Guerra Fría, 1970-1971. En enero de 1969, Nixon declarará estar dispuesto a una negociación con el mundo comunista. Sin embargo, el trasfondo de la posición está al fomentar los intereses de Estados Unidos. Nixon tenía buenas razones para mejorar la situación de la URSS y China. Una era el deseo de sacar a Estados Unidos del conflicto de Vietnam, sin padecer de una derrota. Asimismo, pensara que la distensión entre las dos potencias facilitaría la forma de un acuerdo SALC, que pusiera tope al crecimiento nuclear soviético. Henry Kissinger, como arquitecto intelectual de la nueva actitud frente a la Unión Soviética, acompañaba a Nixon, quien era la fuente motriz de esta estrategia. El objetivo de Kissinger era la creación de un nuevo entrado de relaciones internacionales, en el cual la Unión Soviética pudiera participar como potencia no revolucionaria, la cual permitiría resolver los problemas que habían perpetuado la Guerra Fría. Doctrina de Nixon y la SALT. Kissinger quiso revisar la doctrina estratégica de Estados Unidos. Esta doctrina debe ser capaz de impedir la agresión comunista empleando tanto fuerzas convencionales como nucleares, no viendo a China como una amenaza para sus intereses. Estados Unidos tuviera la suficiencia nuclear necesaria para infligir en un nivel de daños inadmisibles a un posible agresor, fabricando armas de contrafuerza capaces de destruir los sitios. Para esto, Estados Unidos accede a la SALC en noviembre de 1969, pero solo se desempeñaron en 1971, cuando ambos gobiernos estuvieron de acuerdo en que las limitaciones afectasen tanto a sistemas nucleares ofensivas como defensivas. Kissinger acuerda con el gobierno chino que Taiwán debe ser parte de China y su futuro político debería resolverlo con ellos de manera pacífica y que Vietnam del Sur debería solito resolver sus problemas políticos. El deshielo de las relaciones soviéticas norteamericanas, 1970. En mayo del 71 se dio un gran avance en la SALC. Se avanzó en unos acuerdos, misiones espaciales conjuntas. En 1970 y en 1971 se prohibió desplazamientos de armas nucleares en el fondo de los mares o océanos. En el 71 también firmaron el acuerdo sobre medidas para reducir el riesgo del estallido occidental en las guerras nucleares. En 1971 también se aprobó el Tratado Cuatripartito sobre Berlín. El viaje de Nixon a China. Nixon viajaría del 21 al 28 de febrero de 1972. Este viaje fue un gran éxito, ya que se pudo decir que iba a pasar con Taiwán. La nueva estrategia de Vietnam. Nixon asignó que Kissinger al Consejo de Seguridad, buscando una estrategia ante la participación del conflicto de Vietnam. Este daba cuenta que el pueblo y el conflicto continuasen indefinidamente y decidió hacer un proceso de vietnamización, el cual era retirar las tropas de Vietnam mientras se iban devolviendo los combates a vietnamitas del sur. Estados Unidos quería la paz con Vietnam del Sur y Nixon decidió reforzar los ejércitos subdanitas ante firmar un acuerdo de paz, enviando así en 1969 el apoyo de armas y material. Washington intensificó la guerra aérea sobre Vietnam del Sur y bombardear bases de Vietcong en la vecina Camboya en marzo de 1960 y así debilitar en el norte estas. Esto lo veía Kissinger como una forma para que el norte aceptara las vías. Las conversaciones de París de 1969. Las conversaciones se reanudaron en enero de 1969, rechazando la propuesta de Kissinger que quería retirar las tropas, insistiendo así en una retirada unilateral del parte de Estados Unidos. Además de esto, se negaron a aceptar al presidente vietnamita Nguyen Van Thieu, insistiéndole que cambiaron por el gobierno revolucionario provisional, siendo el mismo nombre de la negociación de guerra, aceptando así los vietnamitas del norte una resolución negociada de la guerra. Nixon empieza la retirada unilateral que hizo crecer el deseo de los vietnamitas del norte a conquistar del Vietnam del Sur. Con la retirada unilateral se redujo la influencia estadounidense de norvietnamitas.
El 15 de octubre de 1969 empezaron las manifestaciones exigiendo suspensión de la guerra. A esto, Nixon pidió apoyo al pueblo y gracias a la reacción pública le dio más tiempo a Kissinger para negociar con estos. Diplomacia triangular. La motivación de los chinos era mantener a Vietnam dividida y seguir contando con el apoyo de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Kissinger se dio cuenta que los chinos estaban dispuestos a ayudar más que los soviéticos. Los soviéticos deseaban que Estados Unidos siguiera atado a Vietnam del Norte para impedir el traspaso de recursos norteamericanos a otras zonas donde los intereses soviéticos eran más extensos como Europa y Oriente Próximo. La poca disposición de la Unión Soviética enojó a Nixon y dijo: si la Unión Soviética no nos va a ayudar a alcanzar la paz, y después dijo el embajador soviético, y Nixon y Anthony Bourdain teniendo que reemplazar propios métodos para poner fin a la guerra. Cumbre de Moscú, 1972. Nixon y Brezhnev firmaron en Moscú dos documentos históricos relativos para el control de armamentos. El primero fijaba un tope en los misiles y prohibía la construcción de radares relacionados con los ABM. El segundo fue un acuerdo provisional que limitaba durante 5 años el número de ICBM y SLBM a los que hallaron desplegados en 1972. En este acuerdo se hacía todo lo posible para evitar enfrentamientos militares e impedir el fin de un estallido de una guerra nuclear. La última jugada en Vietnam. Nixon y Brezhnev acordaron no permitir que el conflicto de Vietnam perturbase la distensión. Sin embargo, Brezhnev rechazó dejar de enviar armas a Vietnam del Norte. Después de los bombardeos y la retirada de tropas de Estados Unidos, Hanoi estaba dispuesto a dar a Estados Unidos una forma de salir de la guerra. Estados Unidos retiraría las tropas y los norvietnamitas soltarían a los prisioneros de Estados Unidos. Kissinger cometió un grave error al calcular la disposición de Thieu a cumplir los deseos de Estados Unidos y al calcular la intensidad de apoyo de Nixon al presidente subvietnamita. Thieu se negó a poner el destino de Vietnam del Sur a manos de Estados Unidos. Estados Unidos suministra a Vietnam del Sur con material militar. El 18 de diciembre empieza una campaña de bombardeo a Vietnam del Norte. Esta campaña obligó a los norvietnamitas a aceptar un acuerdo con Estados Unidos. El Acuerdo de París de 1973. Nixon había indicado a los norvietnamitas que suspendería los bombardeos si accedían a negociar. Las negociaciones se reanudaron el 8 de enero de 1973. No hubo muchos cambios al acuerdo de octubre. La zona desmilitarizada se aceptó como una frontera provisional y no como una frontera política y territorial. Al comienzo, Thieu se negaba a firmar los acuerdos, pero Estados Unidos respondería con toda la fuerza si los norvietnamitas violaban el acuerdo. Thieu dejó de oponerse y el Acuerdo de París se firmó el 27 de enero de 1973. La Guerra del Yom Kippur. Los soviéticos sabían las intenciones de Egipto de atacar los territorios de la península del Sinaí. No compartieron esta información con los dirigentes de Estados Unidos. La URSS continuó suministrando armas a Egipto. Nixon había prometido 48 reactores Phantom a Israel. Esta acción convenció a Egipto de que solo otra guerra le permitiría recuperar los territorios perdidos en 1967. El ataque árabe comenzó el 6 de octubre de 1973, el día del Yom Kippur. Siria había prometido atacar los altos de Golán, mientras Egipto atacaba el canal del Suez y Arabia Saudita utilizaría el petróleo como arma contra Israel. Nixon organizó un puente aéreo para aprovisionar con aviones y material a Israel, con los cuales los israelíes pasaron a la ofensiva. La crisis se convirtió en un enfrentamiento entre potencias, porque la URSS amenazó con intervenir. En enero de 1974 se negoció una retirada del canal del Suez y del territorio sirio. Para la URSS significó otra derrota de los árabes contra los israelíes. El fin del acuerdo comercial soviético-americano se vio por causas del Yom Kippur y un aumento de oposición dentro de Estados Unidos a las relaciones comerciales con la Unión Soviética, por lo cual la distensión perdió fuerza. La enmienda Jackson-Vanik pretendía afectar las relaciones comerciales de Estados Unidos con países del bloque comunista. Kissinger advirtió que la enmienda Jackson-Vanik perjudicaría a la lucha por una mayor libertad de migración de la URSS y pondría en peligro un proceso de distensión. En 1975, Gerald Ford firmó la ley que
Comercia que concedía a la URSS el estatuto de nación más favorecida. El Kremlin respondió que no pondría en práctica el acuerdo comercial de 1972 ni pagaría las deudas de la Segunda Guerra Mundial. La caída de Indochina. La guerra de Vietnam continuó. Los norvietnamitas consideraban que los acuerdos de paz con Estados Unidos no eran acuerdos con el gobierno de Thieu, y Thieu pensó que seguiría recibiendo el apoyo de Estados Unidos con el fin de la guerra, pero el fin de la guerra también significaba el fin de la participación de Estados Unidos. Ni el Congreso ni el pueblo norteamericano tolerarían que Estados Unidos volviera a intervenir en el conflicto. El Congreso tomó varias medidas para impedir la intervención norteamericana en el conflicto, como lo fue no conceder más fondos para operaciones bélicas, o como la ley de poderes, en la cual el presidente necesitaba consultar al Congreso antes de entrar en combate. El Congreso también retiró el apoyo económico a Vietnam del Sur. Kissinger denunció que las medidas del Congreso contribuyeron directamente a la caída de Vietnam del Sur. En 1975, los norvietnamitas lanzaron una ofensiva, con lo cual el 30 de abril Vietnam del Sur se rinde. El gobierno de Ford impuso un bloqueo anegándose a reconocer la unificación de Vietnam. El 12 de mayo, Ford y Kissinger encuentran una forma de atacar a los comunistas. Utilizan la excusa de un barco mercante que fue apresado por los Khmeres rojos, lo cual desata el desastre en Vietnam. Vietnam fue la derrota más grande para la estrategia de contención del comunismo. Angola. Kissinger creía que los norteamericanos eran incapaces de salvar Vietnam del Sur. En vista de ello, la URSS intentó una expansión en Yemen, Angola, Etiopía y Afganistán. En Angola, la Unión Soviética brindó un apoyo al Movimiento Popular de Liberación de Angola. Kissinger supuso que no podría intervenir directamente en Angola, por lo cual intentó aplicar a Angola la influencia política de su vinculación. Advirtió a los soviéticos que la firma del SALT y las concesiones comerciales corrían peligro. La reputación de la CIA también se vio afectada y limitaron la acción de Kissinger. Esto fue gracias al Congreso. Kissinger trató de obtener ayuda de China contra los soviéticos, pero estos ya se encontraban cansados y querían tener relaciones con ambos bandos. Kissinger dijo que Kissinger empezó a ayudar en el conflicto angoleño, dando apoyo encubierto al Frente Nacional de Liberación angoleño, para impedir que el MPLA dominase el país. La URSS contrarrestó el esfuerzo de Kissinger obteniendo ayuda de Cuba, y las fuerzas del MPLA aplastaron el FNLA. Ford dijo que la Cámara de Representantes había perdido las agallas. Cuba y Chile. Nixon, como Kissinger, estaban preocupados por la posibilidad de una futura expansión comunista en el hemisferio occidental, particularmente en Cuba y en Chile. Los soviéticos estaban construyendo una base de submarinos nucleares en Cuba, por lo cual Estados Unidos reclamó el acuerdo que había entre Kennedy y Khrushchev durante la crisis de los misiles, con lo cual la construcción de esto se suspendió. En el caso de Chile, Nixon veía con inquietud al socialista Salvador Allende. Kissinger dijo: "No veo por qué necesitamos mantener al margen y contemplar cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de un pueblo". Nixon ordenó a la CIA ayudar a un golpe de Estado militar. También redujo la ayuda económica a Chile como una estrategia, dijo: "estrujar la economía del país hasta que chillaran". Las presiones norteamericanas no tardaron en crear situaciones propicias para un golpe de Estado. En septiembre de 1973, los militares derrocaron al presidente e instauraron la dictadura de Augusto Pinochet. Estados Unidos quería que las naciones latinoamericanas fueran su reflejo, no se permitiría al comunismo. Y vas a sacar el mapa de Latinoamérica. El acta final de Helsinki. Durante el verano de 1975, dos acontecimientos sirvieron para reducir el efecto negativo de la victoria comunista en Indochina. El primero fue la misión conjunta de Apolo-Soyuz. Era un ejemplo de cooperación entre las superpotencias. Era un apoyo entre la misión espacial, lo cual significó un avance tecnológico y científico. La segunda fue la firma del acta final de Helsinki el 15 de agosto de 1975, que representó el apogeo de la distensión en Europa y la culminación de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa. El documento fue lo más parecido a un tratado de paz de la Guerra Fría. Debate de la distensión. Los acontecimientos de 1975 a 1976 intensificaron el debate en torno a la naturaleza y el propósito de la distensión. La Unión Soviética daba poco a cambio de los beneficios que había recibido. Ronald Reagan acusó al gobierno de Ford diciendo que esta nación se había convertido en la número 2 en el mundo, lo cual era peligroso.
Los soviéticos opinaban que la distensión era el fruto de la necesidad de Occidente de adaptarse a una correlación de fuerzas. Esta opinión se vio reforzada al alcanzar los soviéticos la paridad nuclear con Estados Unidos, además que Estados Unidos tenía dificultades para mantener su posición en el tercer mundo. Kissinger descartó que la distensión solo beneficiara a la URSS, ya que Estados Unidos se había beneficiado del deshielo de la Guerra Fría. Al comienzo de la primavera de 1976, la distensión estaba en ruinas. Ford optó por despojar a Kissinger de su cargo. En 1981, Ronald Reagan fue elegido para ser el presidente de Estados Unidos, tratando de devolver a Estados Unidos las políticas exteriores que antes tenía, agarrando la desconfianza de Andropov, que en ese momento era el presidente de la Unión Soviética. Después, en 1983, vuelven las discusiones y los diálogos por la reducción de armas nucleares en estos países, creando la SDI en 1983, una iniciativa en contra de las armas nucleares para volverlas obsoletas en contra de otros países. Los estadounidenses no tenían idea de que Andropov tomó el SDI como una declaración de agresión, en lugar de la retórica política que era. Para agravar aún más el problema, Estados Unidos comenzó con la Marina, con submarinos nucleares cerca de las aguas territoriales soviéticas, para sondear la vigilancia soviética. Esto condujo a una serie de contrarreacciones de los soviéticos en los que también comenzaron ejercicios militares que podrían ser percibidos como defensivo en la naturaleza. En 1985, Gorbachev toma el puesto de secretario del Partido Comunista para tratar de llevar a la Unión Soviética a un nivel competitivo con Occidente y una China emergente. También las políticas propuestas por Gorbachev son la perestroika, generalmente traducido como reestructuración. Este término se refiere a reformas económicas y en última instancia cambios políticos que Gorbachev hizo en la Unión Soviética. Y la glasnost es la política que consulta más abierta a la población y una mayor difusión de información, iniciada por el líder Mikhail Gorbachev en 1985. Después del 85, con los cambios en la política de Brezhnev, en el 87 se creó el INF, que se encargó de eliminar las armas nucleares de rango intermedio en Europa. En 1988 comenzó la marcha soviético-estadounidense, donde hubo una acción directamente tomada por las personas de ambos países, en la que no querían esperar a que el gobierno tomara las acciones. En 1960 se intentaron estas marchas, donde el mismo pueblo estadounidense y de la Unión Soviética, desde Estados Unidos viajaron a Inglaterra, Alemania, Polonia y la Unión Soviética, que falló cuando Brezhnev seguía en el poder. En abril de 1986 ocurrió el desastre de Chernobyl. Por las debilidades del sistema se destacaron aún más por la explosión de la instalación nuclear en Chernobyl. Aunque los habitantes de Pripyat eran conscientes del incendio, no tenían ni idea del peligro que representaban y continuaron con sus actividades diarias. El gobierno soviético no emitió ninguna advertencia ni notificó al pueblo sobre el desastre, aunque el 27 de abril Pripyat fue evacuado. Fue solo cuando Suecia dio a conocer a la comunidad mundial que altos niveles de radiación habían alcanzado sus límites. En diciembre de 1986, Gorbachev anunció la liberación del disidente Andrei Sakharov de su exilio en Gorky, un físico de información que se convirtió en el oponente más abierto al gobierno soviético, presentando información sobre la represión de los ciudadanos de la URSS y explicando las condiciones de los gulags. El Gulag fue la agencia gubernamental que supervisó los campos de trabajo forzados, pero llegó a significar coloquialmente los campos de trabajo donde fueron enviados los condenados. 1989 fue el final del comunismo en Europa Oriental, conocida así por las revoluciones que se dieron en esta época. En Hungría, en mayo de 1989, se quitaron las barreras entre Hungría y Austria, permitiendo entrar diferentes personas de los países aliados al Pacto de Varsovia. Por otro lado, en Checoslovaquia ocurre la Revolución de Mayo. 1988 la oposición crece conforme Gorbachev está en el poder. En 1989 sigue el Partido Comunista controlando Checoslovaquia. En febrero hay una revolución conmemorando. La revolución en Rumania no fue pacífica.
con 100 muertos en diciembre del 89 y matando a la cabeza de Estado, que en el momento era Nicolae Seu. Con el Pacto de Varsovia se vuelven cercanos a China. En los 80s, Nicolae sufre una deuda exterior muy grande, en donde se enriquece y empobrece al país. En el 89 la oposición violenta en contra del régimen comienza a ser más fuerte, comenzando por Timisoara y terminando en Bucarest. Después de estas oposiciones violentas, capturan a Nicolae, el 22 de diciembre, y el 25 de diciembre lo ejecutan. Y en 1990 las elecciones son libres. En el 84, los dos estados alemanes acordaron el intercambio cultural y la remoción de minas en las fronteras, sin aceptar la inclusión de uno del otro lado alemán. Las políticas en la Alemania Oriental seguían fieles a la doctrina de Brezhnev. Aún en 1988 eran fieles al comunismo. En el 89 cae el muro de Berlín.